de nuevo en el programa de Conversaciones con el Libro. Este es un espacio auspiciado por el Consejo Distrital de Literatura de Medellín. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes del Distrito de Medellín en el área del Consejo de Literatura. El programa cuenta con el patrocinio de la Fundación Leer para Crecer, por el Tío Víctor de Colombia y otras entidades y fuerzas culturales que se han ido uniendo a esta causa. En el día de hoy nos encontramos con la escritora Ingrid Cruz, que ha dispuesto a bien su tiempo y su conocimiento para acompañarnos en el programa. Entonces quisiéramos que ella, por favor, se presentara para quienes no la conocen e ir conversando como hemos hecho habitualmente. Bueno, yo me llamo Ingrid Cruz, soy comunicadora social periodista, he estado en cursos y en talleres de literatura. Por un espacio de 9 años estuve en el taller de literatura del Parque Biblioteca Belén. He escrito poemas y tengo un libro de cuentos, y en proceso está un libro de poemas para publicarse. Bueno, de acuerdo. Queremos preguntarle primero respecto de este proceso concreto de la publicación con este editorial de su libro. ¿Cuál fue la historia detrás de ese proceso? ¿Qué fue lo que la motivó? ¿Qué obstáculos tuvo pues que sortear para poder hacer el libro una realidad? Bueno, yo tenía un coordinador del taller de literatura del Parque Biblioteca Belén y él me dijo que para que sacara el libro. Y yo le dije, no, es que yo no tengo plata. Y me dijo, no, es que es una convocatoria de una editorial y puede ser gratis. Puede ser gratis es que si yo ganaba, me lo publicaban sin yo pagar nada, pero yo no gané, pero fui seleccionada. Entonces me dijeron que ellos me apoyaban con el 60 y yo ponía el 40, no me acuerdo si ellos me apoyaban con el 40 y yo ponía el 60. El caso es que yo les di como 960.000 pesos y me sacaron 200 ejemplares, ellos se quedaron con 100 y yo con los otros 100. Pues me pareció bien, porque en muchas partes le dicen a uno que tiene que pagar 1 millón, 2 millones, y ellos me dijeron que 960, entonces sí pude sacar el libro. Respecto de este libro, pero antes de llegar a seguir viendo la dinámica, cómo fue concebido y el trasero que ha tenido, en los grupos literarios en los que usted ha estado, talleres, sitios así, ¿cuál fue el apoyo, digamos, no a nivel económico, pero sí, digamos, a nivel académico, que ellos le dieron? ¿Es un grupo donde se comparten los textos entre todos y se hace una escritura colaborativa, o cómo ha sido la experiencia? Bueno, la experiencia ha sido de taller, ha sido de lecturas, ha sido de hacer ejercicios, de leerlos entre todos. Se hace como una crítica del texto hecho por alguno de los participantes. Una publicación del Parque Biblioteca Belén con textos de cada uno de los participantes. Ha habido, sí, una publicación mientras yo estuve. Han habido más publicaciones, pero ya yo no estoy yendo porque no me da el horario. Ya veo. También querríamos saber, sobre todo las personas que están, digamos, tienen ya una intencionalidad, tienen inclusive algún texto que tienen quizá engavetado, quizá lo están construyendo, pero se desaniman. Usted ya nos hablaba, cierto, de los obstáculos que tuvo que sortear pues, para la publicación del libro. Puntualmente, ¿qué consejo le daría usted a estas personas que nos puede estar viendo ahora, que si bien ya escribió el texto, ya lo tiene editado, corregido, pero no se atreve a publicarlo, o tiene la idea de publicarlo, pero piensa que es muy difícil, a mí realmente no me dan la posibilidad? ¿Qué consejo pues, práctico le daría usted a esta persona? Bueno, yo conozco personas que tienen el texto y cada rato lo pulen y lo vuelven a pulir y lo vuelven a pulir, como que no lo sacan. Entonces, una primera recomendación que yo hago es que, listo, que lo tengan, que lo pulan, pero que no se queden todo el tiempo así, porque entonces no van a sacar nunca nada, ¿cierto? Entonces es como que se despojen un poco, se desliguen un poco de la obra para que la obra pueda fluir, pueda salir. También les aconsejo que vayan a editoriales independientes, porque las editoriales independientes no son tan costosas como otras editoriales. De pronto también hay posibilidad de sacar el libro con una litografía o con pues que hay muchas posibilidades, que miren varias a ver cómo pueden hacer. Por ejemplo, yo en el caso mío, que estoy tratando de sacar un libro de poemas, voy a hablar con cada una de las editoriales independientes que hay aquí en la ciudad para ver con cuál me queda mejor sacar. No solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la
Del marketing de la obra. De la obra en sí, cómo está diagramada, cómo es la portada, cómo es el papel, todo eso. Y también que me visibilicen en eventos de libros. Sí, o sea que la estrategia que usted recomendaría tendría que ser con la exposición del texto, digamos, en unos eventos también, puntuales. Que se visibilice la obra, sí. Claro, eso es lo que se busca, ¿no? Porque se publica cualquier cantidad de obras que algunas pueden ser de una gran calidad, pero muchas no logran realmente trascender, y eso tiene mucho que ver con factores como el tema de marketing, el tema de mercado, el tema de cómo se expone la obra. Por ejemplo, se ha hablado de muchas obras que en un momento histórico determinado no han trascendido, y obras que han trascendido pues realmente por otros motivos. Por ejemplo, hubo una obra del asesino, bueno, mejor dicho, el día que el asesino de John Lennon acabó con la vida de John Lennon, él tenía un libro, y ese libro la gente comenzó, ustedes pueden buscar la historia en YouTube, la gente comenzó a leer ese libro realmente, y hay escritores, pues como todo, tienen un disenso de la que dicen que no es una obra que tenga una gran calidad, no es por decir que es un libro malo, pero digamos que se catapultó a la fama porque el asesino lo tenía en ese momento. Entonces la gente dijo, ¿por qué lo tenía? ¿Qué relación hay? Y vea usted los nexos causales que realmente uno no veía uno lógico, pero la mente de nosotros como seres humanos no siempre es lógica, ¿cierto? Porque no tiene nada que ver un hecho tan lamentable como ese con el libro que llevaba. Pero puede ser así. Y hay otros libros, por ejemplo, como ya lo conversamos acá en el programa, que ni siquiera hubieran salido a la luz, por lo menos los textos de Kafka no habrían salido a la luz si Max Brod no los hubiese publicado, porque no era la voluntad de Kafka que se conocieran. Entonces pasan esas situaciones. Entonces muchas veces, aparte de la calidad del texto o digamos el momento en el que es publicado, también depende del marketing que el escritor haga, ¿cierto? Entonces es importante ver cómo se visibiliza. Una pregunta que también hemos conversado en el otro canal de temas y problemas literarios, en el otro espacio, frente a la rutina suya como escritora, porque conversábamos y también lo hemos hecho con varios escritores que han venido acá, respecto a cómo es la rutina. Uno que tuvimos, colega que tuvimos hace poco, nos hablaba de su rutina, donde decía que bueno, que es capaz de sentarse determinada cantidad de horas a escribir. Pero hay otros escritores que no lo hacen de esa manera. Hemos tenido otros que digo, no, yo en el momento que siento que tengo una idea o la tesis de la inspiración, pues en ese momento me siento y escribo. Entonces, puntualmente, si usted tiene a bien comentarnos cuál es su rutina como escritora, si tiene un horario determinado de 2 horas, de 3 horas, o si depende pues de un momento en especial para escribir. No, yo no tengo horario así que de 2 horas, que todos los días, no. Yo cuando tengo la necesidad de escribir, escribo, y así me van fluyendo los textos. Sí, siempre es importante saber eso, porque en muchos de los cursos que se hacen, pues también vamos a hacer una pregunta respecto a eso, pero de manera previa, introductoria. Hay cursos donde a las personas las motivan para escribir, ¿cierto? Que ya son cursos muy extendidos, y no decimos que no que sean todos malos, no vamos a satanizar ni a polarizar acá, sino que hay un respeto para estas personas que hacen esos cursos. Sin embargo, queremos hacer la pregunta puntual primero. ¿Usted considera que en un curso para una persona, es decir, para que aprenda a escribir o para que se haga escritora, usted piensa que eso realmente puede ser útil para cualquier persona, o hay un grupo de personas para las que puede ser útil? Hay un grupo de personas para las que puede ser útil, porque, a ver, uno va al curso o va al taller, y allá el tallerista le dice a uno, pues vamos a leer este cuento, por decir algo, y escriban algo con respecto a una frase que hay en ese cuento. A partir de ahí escriban ustedes algo diferente. Entonces está en uno escribirlo o no. En los talleres hay mucha gente que va pero no hace nada. Va es como a escuchar, como a socializar, como a empaparse, pero no. Entonces todo depende de cada persona. Claro, yo por lo menos, hay gente que piensa que realmente el tema de la aptitud, o como otros lo llaman, el tema del talento, es un tema que se puede adquirir. Yo por lo menos considero, en mi experiencia, tanto como escritor como persona que ha asistido pues, a talleres, colectivos en diferentes momentos de la vida, que hay cuestiones para las que uno tiene una aptitud, ¿cierto?, determinada, y otras cosas para las que no, ¿cierto? Por ejemplo, frente al tema de la pintura, de la escultura,
del cine. A mí me gustan esas cosas, pero yo no tengo realmente las aptitudes para eso. Y no creo que cambiaría aunque yo fuese un curso para que me enseñaran a pintar, por ejemplo, una técnica, no sé, óleo sobre lienzo. Realmente, sin embargo, se ha vendido, nunca mejor dicho, ¿no? Esa idea de que cualquier persona se puede convertir, por decirlo así, en un escritor solo porque va a un grupo. Entonces es bueno como eso irlo matizando. Hay personas que piensan que sí, que efectivamente, si usted puede ir a un curso, ya le van a enseñar y le van a dar toda la, digamos, el arsenal que usted requiere, no solamente desde el punto de vista de la gramática, de la ortografía, desde el punto de vista formal, sino que el fondo también se lo van a dar allá en esos temas. Ahora, no significa que no haya espacios donde uno pueda aprender algo nuevo. De hecho, hay espacios donde uno encuentra que las personas que están allí son muy abiertas, donde respetuosamente le dicen, vea, ese texto suyo le hace falta alguna cuestión o le sobra esta cuestión. Otra cosa es que uno como escritor o que muchas personas no reciban, y esa es la siguiente pregunta que le vamos a hacer, ¿cómo ha reaccionado usted frente, no vamos a hablar, digamos, comentarios malintencionados, sino digamos una crítica honesta intelectualmente que le hayan hecho a algún texto suyo? O sea, ¿qué clase de críticas le han hecho? ¿Cuál ha sido la reacción que usted ha tenido? Bueno, cuando yo saqué este libro, hubo gente que no le gustó y hubo gente que sí le gustó. Lo que pasa es que este libro, Cuentos Cotidianos, son cuentos, como su nombre lo indica, que tienen que ver con cosas que pasan en la vida diaria, ¿cierto? Entonces son cuentos sencillos, simples, no hay como mucha tensión, mucho suspenso, son del corte de Anton Chekhov, más que de Edgar Allan Poe. Entonces hay gente que le gusta mucho el corte de Edgar Allan Poe, cuentos de intriga, de suspenso, de tensión. Entonces no le gusta este tipo de obra. Y hay personas que, digamos, sobre todo en periodistas, que les gusta mucho este libro porque tiene un lenguaje sencillo, porque es directo, porque es cierto. Entonces sí, eso es como todo. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Las personas que me dicen que no les gusta, yo escucho y ya yo miro a ver qué posición asumo. A veces, como te digo, no entienden que es cuentos cotidianos, que son de corte chejoviano, entonces como no lo entienden, entonces ya sí yo no hago nada. O sea, depende de la crítica. Hay críticas en las que uno sí les hace caso, pero cuando son críticas que no tienen mucho conocimiento, entonces yo prefiero no hacerles caso. Claro, esa es una muy buena decisión. Ahora, curiosamente, que usted nos habla de estos escritores, en el otro canal, de temas informes literarios, estuvimos conversando precisamente, por lo menos tres escritores de cabecera míos, Anton Chekhov, Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant. Tuvimos a los tres, tuvimos un cuento de Chekhov que se llama Un asesinato, es un cuento relativamente, no es tan largo tampoco, es un cuento sobre una niña campesina en la Rusia zarista, donde la tienen prácticamente en una calidad de esclava en una casa y está cuidando a un niñito. La niña, la tensión que hay en el cuento es que ella no puede dormir y que va como entremezclando la forma en la que ella muere el padre en la pobreza y la madre prácticamente la abandona en esa casa donde es sirvienta 24/7 y al final termina matando al niño. ¿Cierto? ¿Cómo se llama el cuento? Se llama Un asesinato, es un cuento de Chekhov. Él tiene varios cuentos y una de las cosas que él postulaba frente a lo que usted dice puntualmente es la brevedad es la madre del talento, ¿cierto? Algo que Chekhov decía. O sea que muchos de los cuentos de él son cortos, hay unos que son un poco más largos como este de Un asesinato que tiene cierta extensión, tampoco es un cuento tan largo, pero a él le gustaba escribir corto, ser conciso. A Edgar Allan Poe también lo tuvimos con un cuento llamado El extraño caso del señor Valdemar, un cuento no es tan conocido como El gato negro, como El corazón del ator, pero es un cuento también de Poe, digamos. A mí me gusta mucho pues, la temática y cómo, pero eso, digamos, puede verse ya en ese canal. Entonces tenemos que sí, que efectivamente hay unas críticas que se hacen desde el conocimiento. También hay gente que, vamos a decirlo así abiertamente, como no ha logrado sacar un libro, como no concibe no hace una crítica, digamos, de sustancia. Hablamos un poco de la sustancia del libro. Hay un cuento, yo le estaba comentando ahorita fuera de cámara, creo que esa es la página 35, 34. Sí, es para que usted por favor nos lea el cuento y que los lectores puedan conocer precisamente a qué se refiere usted y tenerlo ellos de primera mano e invitarlos a leer su libro. ¿Sí? Puede ser un poco más alta, pero la acústica no nos favorece acá. Es como para... Bueno,
El secreto milagroso. El abuelo cubría un rincón de su alcoba con una larga cortina blanca. Él le decía al nieto que detrás de ella había un altar, pero que no se lo podía mostrar para que los santos les hicieran milagros. Entonces, aunque quisiera correr la cortina, el niño nunca lo hacía para que la familia siempre recibiera bendiciones. Todas las tardes, el abuelo le contaba al pequeño muchas historias diferentes. Eran cuentos llenos de brujas, duendes, hadas, castillos, reyes, príncipes y princesas. Una tarde el niño estaba en la habitación del abuelo y de pronto un viento fuerte corrió la cortina. Entonces pudo ver que en el altar había libros de todos los colores y tamaños. Se puso a leerlos al escondido y se dio cuenta de que tenían en sus páginas las historias que el abuelo le contaba todos los días. En ese momento entendió cuál era el milagro. Bueno, qué bueno, es bueno tenerlo directamente, nos gusta esa experiencia de lectura en voz alta que hace el propio escritor. ¿Podría comentarnos más o menos cuáles son las motivaciones o no vamos a decir, digamos, el mensaje como tal, sino las motivaciones que usted la llevaron a escribir ese cuento para poder hablar un poco precisamente del cuento? Este cuento, bueno, estuve en el taller de literatura del Parque Biblioteca de Belén y la tallerista en un momento dado nos dijo, miren esta pintura, era una cortina blanca con un estante con libros, a partir de ahí escriban algo. Entonces de ahí fue que me surgió este cuento, a partir de un ejercicio de taller. Es que digamos que este libro, casi todos los cuentos que hay acá son a partir de ejercicios de taller, porque yo en ese taller estuve como 9 años, entonces sí, claro, todo este material es prácticamente de ahí. Sí, son ejercicios bastante útiles, ¿no? O sea, la construcción del cuento a partir de una imagen determinada. Cuando los ejercicios son bien encaminados, cuando tienen, digamos, un sustrato en el ejercicio literario del tallerista, son bastante útiles, ¿cierto? Hay ejercicios de ejercicio, pero esa clase de ejercicio le genera a la persona la posibilidad de generar o de construir una historia a partir de un estímulo adecuado. Por lo menos en el cuento se ve que es un cuento corto, que es conciso. Vemos la economía de los personajes, vemos que el cuento realmente concluye y queda también abierto a muchas interpretaciones. Para hacer un cuento tan corto se podrían comentar muchas cosas frente a, ¿cierto? El papel del libro como impulsor, como promotor de las historias, la relación que se esboza ahí entre el abuelo y el niño, una serie de cosas. Por eso me parece muy interesante un cuento tan corto del que se puedan generar algunas experiencias. Es que este libro tiene 29 cuentos y los cuentos son cortos. El más corto es este, que es como de media página, o hay otro que también tiene como media página también. Pero el máximo de páginas de estos cuentos es de tres páginas. Son cuentos cortos casi todos. Sí, es muy importante la brevedad en el cuento y la concisión, por eso me llamó la atención ese cuento, porque inclusive de pronto un crítico que se vaya más al tema simbólico, puede hablar del tema del velo, ¿no? La ruptura con la inocencia, porque el niño cree lo que el abuelo le dice, ¿cierto? El libro también como objeto, como depositario de un conocimiento que el abuelo lo transmite después en forma oral. Entonces, cuando lo que quiero, para ir de pronto concluyendo, y la parte más importante para hacerle ya después la última pregunta, como hemos dicho en otros espacios, cuando un material literario está bien escrito, resiste una serie de análisis. El problema es cuando el material literario es insustancial en sí mismo, no resiste muchos análisis porque no hay mucho que analizar, no hay de dónde sacarle nada, ni a nivel de construcción, ni a nivel simbólico, ni a ningún nivel. Cuando el cuento está bien escrito, como ese cuento, no importa que sea muy corto, se pueden generar por decirlo así, unas expresiones y se pueden generar unos discursos y un análisis sobre un material. Entonces, la última pregunta que queríamos hacerle es ¿qué invitación le hace usted a la comunidad literaria de la ciudad puntualmente para todos estos temas de promoción, de divulgación de su propia obra? Si usted tiene algún espacio donde participe, si tiene alguna red social donde la pueden encontrar, esa clase de cosas. Bueno, red social, yo más bien soy muy parca con ese tema. No tengo, pues, yo sí tengo pues una cuenta en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, pero casi no. Bueno, yo uso mucho el WhatsApp, ¿cierto? Pero por ejemplo Facebook, Instagram y Twitter no los uso casi, aunque tengo mis cuentas, pues.
La pregunta me decías que qué le recomendaba a las personas para divulgar su obra. Sí, de la comunidad de escritores, para ir superando esos problemas que hay muchas veces con el tema de las editoriales. Ya usted dio unos consejos prácticos, pero a los que ya son escritores como tal. A los que son escritores como tal, que se arriesguen. Yo tengo una amiga que es escritora y que ya tiene mucho material y no lo sacan, a cada rato púlalo. Entonces es como que se arriesguen ya a sacar al ruedo su obra. ¿Para qué sentido tiene atesorarla, guardarla, acumularla y no compartirla? Es importante compartir la obra con otras personas, porque esas personas pueden aprender de ahí y puede ser un detonante para que ellos escriban también su propia obra. Ah, bueno, excelente. Entonces, por motivos de tiempo vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy, pero los invitamos a suscribirse al canal, a seguir la obra de los escritores que vienen acá, que los vamos a tener más adelante, por supuesto que sí. Y nos veremos entonces en el siguiente episodio.